Si lo tienen, acompáñenme leyéndolo, por favor. Eclesiastés 3, 14 y 15. El libro de Eclesiastés, capítulos 3, 14 y 15. Aquí vamos. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, ya fue. Y Dios restaura lo que pasó. Hoy vamos a hablar acerca del tema, solo Dios puede reconstruir, restaurar tu vida. Como dice la escritura aquí en el libro de Eclesiastés, hay muchas cosas en la vida que pasaron, hay muchas cosas que ya fueron, hay muchas cosas que uno pudo evitar. He hablado con personas y he visto entrevistas que le han hecho a personas y personajes y siempre le preguntan eso: si tú volvieras a vivir, ¿haría lo mismo? ¿Cómo sería tu vida? Y es algo que todo el mundo se ha planteado. Si yo volviera a vivir, si yo volviera a nacer, no haría esto, no haría aquello, no haría lo otro, no me casaría con esta persona, no tomaría esta carrera. ¿Quién sabe? Uno dice, le llegan muchas cosas a la mente, pero lo peor de todo es aquello que uno ha perdido y que uno piensa de que ya eso no volverá jamás a la vida de uno. La Biblia dice bien claro, el Señor declara aquí en su palabra: Dios restaura lo que pasa, lo que pasó. Usted ya perdió la salud, Dios se la puede restaurar. Usted perdió su matrimonio, yo conozco mucha gente que Dios le ha restaurado su matrimonio. Le ha restaurado sus negocios, le ha restaurado su trabajo. Dios le ha restaurado la salud mental a muchas personas. Habla de un rey llamado Nabucodonosor que perdió la razón. Y después que pasaron 7 años, 7 tiempos, Dios se la restauró. Dios, recientemente recibí a alguien que hizo profesión de fe en nuestra iglesia, tenía a su hijo envuelto en el mundo de las drogas y tantas cosas malas por ahí, y yo le aconsejé, le traje aquí a la iglesia, lo llevaron a un sitio para ayudarle a muchachos que tienen problemas con adicción y nada se pudo lograr. Vino un divorcio también allí de sus padres y eso agravó más las cosas y todos oramos y todos ayudamos, pero pareciera como que nada se podía lograr. Y pasó como un par de años para volverle a ver, hasta que le escribí un mensajito a su mamá que no está llegando a la iglesia y le dije: ¿sabe qué? El día pasado vi a tu hijo en la iglesia. Y me dijo: oh pastor, ¿cuánto tengo yo que agradecerle a Dios lo que ha hecho en mi hijo? Dios restaura. Dios restaura. Y esa es una esperanza viva. Esa es una esperanza preciosa. La nación de Israel, Jerusalén, fue destruida completamente, quemada. Pero luego Dios, dice la Biblia, mandó a Nehemías, mandó a Esdras, mandó a Josué, mandó a Zorobabel. Y ellos otra vez edificaron aquel templo con mayor esplendor que el primer templo. Y los muros fueron levantados porque Dios restaura. Quizás hay cosas en su vida que usted piensa como que ya todo se quedó. Dios restaura. Oremos. Padre bueno, Dios todopoderoso y misericordioso, estamos delante de un Dios que construye, que creó, que edifica. Pero también un Dios, Señor, que cuando el hombre derriba, tú vuelves a reedificar lo derribado. Porque como tu palabra declara expresamente, Dios restaura lo que pasó. Señor, tú solo conoces los corazones de cada una de las personas aquí presentes. Y Padre, yo sé que hay mucha pérdida en la vida de muchos de los que están aquí. Piensan en el esplendor que vivían antes, en aquel buen trabajo que tenían y que perdieron, aquel buen negocio que se arruinó, aquella buena casa o apartamento que perdieron, aquel hijo que se ha desaparecido y no se sabe nada, aquella salud que se tenía y se perdió. Y muchas veces nos abandonamos a esos pensamientos malos
no sabiendo que hay un Dios que restaura lo que pasó. Que hay un Dios que le dio a Job el doble de lo que había perdido. Hay un Dios que nos contesta y nos da mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Señor, trae tu verdad de una manera personal a cada alma aquí presente. Y trae y mueve a salvación a aquellos que no tienen a Cristo como su Señor y Salvador. Y te ruego, Padre bueno, te suplico en el nombre de Jesús, que tome control de tu siervo, Señor. Solo eres tú, oh Padre de la gloria, el que puede traer tu verdad a través de instrumentos humanos. Glorifícate en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los médicos, formados, la mayoría de ellos, dentro del o ateísmo o el escepticismo, es la idea de que solamente puede ser real lo que se ve. Hay muchos médicos que son ateos, no creen en Dios. Y hay otros que son escépticos. La palabra escéptico es una persona como que hay que convencerle, que no cree solamente por lo que se dice. Pero ¿sabe usted la cantidad de médicos ahora que cuando están con algún paciente, con alguna enfermedad terminal o algún problema serio, le dicen salen de la operación y dice, yo hice mi parte, solo Dios, vamos a esperar que Dios haga su parte. Vamos a esperar que Dios haga su parte. Otros que son más sinceros le dicen, frente a la impotencia de que se van a enfrentar a algo que la ciencia tiene límites, así mismo le dicen, pídanle a Dios, pídanle a Dios. Alguien de aquí de la iglesia está casada con un hombre ateo porque estudió en la Unión Soviética y es ateo. Pero cuando se encontraba en situaciones difíciles del trabajo, de su vida, le decía, pídele a tu Dios, pídele a tu Dios. No se atrevía a ir a hacerlo, pero él sabía por los testimonios que hay un Dios en el cielo que sí puede hacer. Vivimos, hermanos, en un mundo donde la mayoría de las cosas tienen ya una sentencia de que se acabó. Se acabó. Esa es la sentencia. Ahí no hay nada que hacer. ¿Qué usted me recomienda de mi hijo? No le recomiendo nada. Ahí ya no hay nada que hacer. Nada que hacer. ¿Qué usted piensa de mi matrimonio? Ahí no hay nada que hacer. ¿Qué usted piensa de este negocio? Hay oportunidades de que se restaure mi vida moral, mi vida espiritual. ¿Usted cree que yo puedo volver a hacer lo que era antes? No hay esperanza. Sentencias y sentencias. Y si usted osa pensar que tiene algún tipo de esperanza, entonces le dicen, ve a Google y busca las estadísticas. Y las estadísticas son todavía más desoladoras. No hay esperanza. Pero hermanos, tenemos un Dios. Hay un Dios en el cielo que tiene poder y obra con poder. Hay un Dios que en medio de lo que se menciona en el libro de Eclesiastés, que nos dice claramente que la vida él la resume en 2 palabras. Y esas 2 palabras nos desalientan a los que estamos viviendo la vida. Esas 2 palabras es que dice, todo en la vida se resume en 2 cosas, que son la primera, vanidad, y la segunda, aflicción de espíritu. Lo que, por lo tanto, que usted y yo nos esforzamos en lograr, después que lo tenemos, nos damos cuenta de que eso no tiene un valor grande, intrínseco como tal, y eso es lo que significa la palabra vanidad. Y luego, para lograr lo que queremos, se requiere mucha aflicción de espíritu. Demasiada aflicción para lograr lo que queremos, y después llegamos a la conclusión de que eso es vanidad. De que ya no nos sirve, de que ya no nos es útil, que ya no tiene sentido ni valor. Y mucha gente se entregan a la vida y dicen, ya no tiene sentido seguir trabajando, seguir luchando. Y peor aún, cuando la vida y las circunstancias le quitan a uno las cosas o las personas que son las únicas cosas y personas que le dan sentido a la vida. Y uno dice, eso me pasó hace una semana, un mes, un año o hace 5. Y yo sé que ya voy a vivir del recuerdo. Voy a vivir del recuerdo. Pero la Biblia dice, bien claramente, el Señor declara, Dios
restaura lo que pasó. El punto común, hermanos y amigos, para Dios comenzar ese proceso, quizás usted dirá, ¿cuánto me gustaría que Dios inicie ese proceso en mi vida de reconstruir lo que yo he perdido, de restaurar lo que se ha deshecho, lo que ya no tiene esperanza? Ni psicólogos, ni psiquiatras, ni personas humanas me dan a mí ninguna esperanza de que eso puede volver a pasar. ¿Cómo es que Dios hace esa obra? El punto de inicio de la obra de reconstrucción, hermanos, comienza cuando usted le entrega su vida al Señor. Dios no puede hacer nada. Nos han enseñado, vivimos en un mundo religioso. Ese es el mundo de nuestro país, un mundo religioso. Y en el mundo religioso, todo el mundo cree en Dios y Dios es el Dios de todo el mundo. Así que Dios está obligado a ayudar a todo el mundo porque es el Dios de todos nosotros. Bueno, es que Dios no es el Dios de todo el mundo como eran los dioses de las naciones paganas, porque esa es la idea. Los dioses de las naciones paganas lo hacían y decían, este es tu Dios, estos son vuestros dioses. Lo creaban, lo hacían y toda la nación y todo el reino adoraba a ese Dios. No, el Dios creador de todo no es un Dios colectivo, es un Dios personal. Es un Dios personal. No hace nada en naciones, no hace nada en pueblos. Dios obra en individuos, en personas. Y esa es la obra de la salvación, es cuando una alma reconoce que mientras esté en sus pecados, Dios no puede tocar su vida. Dios no le pone la mano a nada que le pertenezca al pecado, a nada. Cuando una persona se arrepiente, es que una persona está renunciando al pecado. Está renunciando a ser hijo del maligno, como somos todos espiritualmente por ser pecadores. San Juan 8 dice, vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo. Y no es una ofensa, es solamente para decirnos que espiritualmente nosotros pertenecemos a alguien que se rebeló contra Dios en el cielo y que aquí en la tierra nos rebeló a nosotros contra Dios. Entonces le pertenecemos a Él. La Biblia lo llama el príncipe de este mundo. Y cuando tú te das cuenta de que la única manera en que tu vida puede tener sentido y que Dios puede obrar en tu vida es cuando ese Dios te pide que renuncie al pecado, que renuncie a vivir fuera de la voluntad de Dios y que acepte a Cristo como el Salvador y el Señor de tu vida, entonces Dios va a ponerle la mano a tu vida y va a comenzar ese proceso como hemos visto, ese proceso de salvación, ese proceso de transformación y ese proceso de reconstrucción de tu vida. Es un proceso de Dios. Primero, Dios tiene que salvarte. Segundo lugar, Dios tiene que transformarte. Y en tercer lugar, Dios va a reconstruir todo. Porque Él no lo hace hasta que tú y yo no somos transformados. Hasta que tú y yo no aceptamos ese señorío, esa autoridad del Señor. Me da pena de muchos cristianos que las cosas que han hecho es porque alguien se le ha dicho. No, pastor, mire, yo tuve un sueño y me revelaron tal cosa. Dios no obra así. Dios no obra a través de sueños ni revelaciones. Dios no obra así, te puede anunciar algo. Pero Dios no obra así, ni obra a través de otros. Dios obra a Él. ¿Entiende bien? Él obra a Él. Él puede usar a alguien como instrumento, pero quien obra es Él. Y todo lo que tú ves, todo lo que tú oyes, todo lo que tú sabes y que tú tienes idea de que puede ser algo correcto, tú tienes que comprobar si eso viene de Dios o no. Tienes que comprobarlo. Porque son muchas las ideas que nos llegan a nosotros en nuestras mentes, soluciones, pensamientos, decisiones. Son muchos los consejos, las orientaciones, las direcciones que otro nos da. Y nosotros tenemos que entender que a quien le entregamos nuestras vidas es a Él. Es un Dios personal. Antes de Dios tomar esta madera y hacer un instrumento, esa madera hay que consagrársela a Dios. En el Antiguo Testamento, ¿sabe lo que pasó? Iban a construir. Cuando estaban en el desierto, iban a construir ellos el tabernáculo. Y antes de construir el tabernáculo, Moisés le dijo, yo quiero que todos ustedes traigan los materiales para construir el tabernáculo. Y ellos donaron todos los materiales. Pero esos materiales fueron santificados.
¿Sí me entiende? Eran santificados. Después que se hizo, todo el mundo le puso la mano a la madera que entregó. Mire ese pedazo de madera, yo traje ese otro pedazo de madera. Y todo el mundo trajo con su mano sucia el pedazo de madera que tenía guardado en el rincón. Todo el mundo trajo lo que pudo traer. Algunos trajo pieles porque era un tabernáculo movible. Otros trajeron piedras preciosas, otro oro para las cosas de oro. Pero una vez que eso fue tomado, dice la palabra de Dios, y he hecho esa mesa y esa arca de madera que fue rodeada por oro. Eso ya se lo habían entregado a Dios y nadie podía tocarlo. Absolutamente nadie podía tocarlo. Hubo un hombre creyente y que hizo un favor cuando el arca, ustedes recuerdan, el arca la estaban trasladando. Y Usa, dice la palabra de Dios, vio que los bueyes iban a caer y que el arca se iba a caer. Y él, para ayudar el arca, le puso la mano al arca. Y dice la Biblia que Dios lo mató. Porque ya eso le pertenecía a Dios. Así es cuando una persona le entrega su vida a Cristo. Ya no puede hacer lo que quiera. El apóstol Pablo dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y esa vida de Cristo no es para asegurarte la salvación, es para que tú le permitas a Él que Él dirija todos los pasos de tu vida. Por eso dice la Escritura que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Cristo no solamente es nuestro Salvador, Él es el Señor. Y Él es el que va a determinar lo que pasa en nuestras vidas. Por eso se requiere esa obra de transformación para luego Dios hacer esa obra de reconstrucción. Solo quiero mostrarle algunos personajes en algunas áreas donde el Señor trabajó fuertemente con su vida. Acompáñenme al libro de San Juan, el capítulo número 3. San Juan, el capítulo número 3. Note lo que dice la palabra de Dios en San Juan, capítulo número 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales si Dios, que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu es. En primer lugar, hermanos, solo Dios puede reconstruir o restaurar tu vida espiritual. Solo Dios. Comenzamos por ahí, hermanos, porque por ahí es donde comienza todo. Nicodemo era un hombre que creía en Dios. Nicodemo era un hombre que conocía a Dios. Pero la manera en que él le habían enseñado a conocer a Dios era a través de un grupo llamado los fariseos. Ahora, piensa en eso. Todos nosotros sabemos, cuando alguien le dice fariseo, lo están insultando. A nadie le gusta que le diga: tú sí eres fariseo, porque eso es un insulto. Pero Nicodemo estaba muy orgulloso de ser fariseo. Y mire, un fariseo es una persona que tiene ciertas características que cuando muchas personas la miran en cuanto a su vida espiritual, se van a dar cuenta de que eso fue lo que nos enseñaron a nosotros. Agradecemos infinitamente que cuando usted y yo nacimos, ya en esta nación tenía un contexto del cuanto al conocimiento de Dios. Eso lo agradecemos. No nacimos en la India, donde el contexto son esos dioses que se han formado allí y que le impiden que usted pueda comer un pollo, que usted se pueda comer algo. Recuerdo de un profesor mío que fue a la India y llegó a un sitio y vino un mosquito y entonces él vio el mosquito, y tú sabes cómo hacemos nosotros que somos expertos matando mosquitos, y lo agarramos, y cuando le íbamos a tirar, alguien le agarró la mano y le dijo: no lo mates. Y él le dijo: me picó, puede ser tu tío, no lo mates. No pudo matar el mosquito porque ellos tienen la idea de que el alma
de sus seres queridos reencarnan en animales, en bestias o en lo que fuese. Y yo no sé si usted ha visto por el río, en ese río principal donde entra la gente para santificarse y purificarse, que hay muchas vacas muertas ahí, con un olor que apesta, pero no se puede tocar, porque esas vacas son sagradas, porque se supone que ahí reencarnó. Tenemos que darle gracias a Dios que no crecimos en un ambiente así. Tenemos que darle gracias a Dios que nacimos en un ambiente donde se cree de Dios. Pero ¿cuál es el problema? El mismo que encontró Cristo, en un ambiente de Dios. El fariseo creía en Dios, no creía en otros dioses, pero la manera en que creía en Dios no era la manera en que se podía establecer una relación personal con Dios. Primero, porque los fariseos tenían algo, y era que los fariseos nunca miraron a Cristo como el Mesías. Y toda la relación con Dios va a depender de tu relación con Cristo. No hay manera de que tú y yo nos podamos relacionar bien con Dios que no sea a través de Cristo. La Biblia dice en Isaías 59 que nuestros pecados han hecho división entre Dios y nosotros. Nuestros pecados nos han dividido de Dios. Y Dios, dice la Biblia en Isaías 59, ha tapado sus oídos para no oír. No hay manera. Job, cuando estaba en su dolor, dice: ojalá yo encontrara un árbitro que me ayude a luchar con Dios. No hay manera. Ahora, como no hay manera de que tú pudieras establecer una relación con Dios, por eso Dios mandó a su Hijo Jesucristo. Y Cristo, dice la Escritura, murió en la cruz del Calvario. Su muerte tiene sentido porque la cruz significa un punto de encuentro entre Dios y el hombre. Cuando Cristo estaba crucificado con sus brazos abiertos así, horizontalmente, eso significa la voluntad del hombre. Ahí estaba el hombre representado. Relaciones verticales significa relaciones con otros. Y cuando estaba su cuerpo y sus pies puestos en forma vertical, significaba Dios, la relación con Dios. Y es ahí, en la cruz del Calvario, donde todo el mundo tiene que encontrarse con Dios a través de Jesucristo. Por eso el Señor Jesucristo dice: nadie viene al Padre si no es por mí. Todo lo que pidieres al Padre, no a María, no a San Pedro, no a Moisés, no a esos buenos hombres. Esos buenos hombres son buenísimos, pero esos hombres no nos pueden llevar al Padre. No nos pueden llevar a Dios. Muy buenos. Pero Cristo dijo, Dios, dice la Biblia, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Tiene que ser una obra de Cristo. Respuesta a oración en Cristo. No, que ahora yo estoy viviendo para el Señor. La Biblia dice a los que viven en el Señor, dice la Escritura, de modo que si alguno está, ¿qué? En Cristo. Es en Cristo. Es Cristo Jesús el que hace eso. Si tú quieres todo con el Padre, no puede ser a través del Papa, ni puede ser a través de la Virgen María, ni del sacerdote, ni del pastor, ni de la iglesia católica, ni de la iglesia evangélica. Es sola y exclusivamente a través de una persona, y esa persona es el Señor Jesucristo. Solamente. Y eso lo estableció Dios. No, pero es que nosotros los católicos creemos de otra manera. Nosotros los evangélicos creemos de otra manera. Nosotros los budistas creemos de otra manera. Tú puedes creer como tú quieras creer, pero si quieres algo del Padre, tienes que creerlo así. Porque Dios así lo estableció. Por eso dice el apóstol Pedro en su prédica: y en ningún otro hay salvación. En ningún otro. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. No hay. Óigame bien, no hay. Y el fariseo rechazó a Cristo. El fariseo no creía en el Señor Jesucristo. Y eso ya le hacía que no podía tener una relación con Dios. Mi amigo, mi amiga, lo único que usted va a oír aquí es que usted necesita recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Hermanos, lo único que tú y yo necesitamos es oír que Cristo es el que tiene que dirigir cada paso de nuestras vidas, porque a Él le pertenecemos. Cada acción, cada decisión, cada expresión, cada reacción de nuestras vidas tiene que ser dirigida por el Señor Jesucristo en nuestras vidas.
Aquí encontramos a Nicodemo, viene a Cristo con una vida espiritual dañada porque los fariseos se la habían dañado. El fariseo, dice la Escritura, conoce la palabra de Dios, pero al no tener el Espíritu Santo de Dios, no puede obedecer los mandatos de Dios. El Señor Jesucristo, hablándole a los judíos, a los apóstoles, Él les dice: cuando ustedes vayan a las cátedras con los fariseos, todo lo que ellos le manden, en la cátedra de Moisés, dice, se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Mire, nadie puede obedecer los mandatos de Dios si no tiene el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo viene en el momento que uno cree. La idea de muchas personas es que el Espíritu Santo está para tirar a alguien por el suelo, que el Espíritu Santo está para ponerle a hablar otros idiomas desconocidos. La idea hoy en día es que si no haces algo grande, sobrenatural, entonces tú no tienes el Espíritu. ¿Sabe para qué está el Espíritu de Dios? Para guiarnos cada paso de nuestra vida. Y precisamente Él no nos va a tirar al suelo, porque el Dios lo que anda es levantando a la gente, no tirándolo al suelo. No es una obra del Espíritu que tú vayas a un sitio, recibe una bendición especial. Si tú quieres una bendición especial, pasa aquí al frente, pasa al frente. Entonces pasa la persona al frente y viene alguien y te pone la mano ahí, y viene otro y te tumba para atrás, propinco a que se te vaya a romper la columna vertebral, que la hernia que tengas se te rompa porque vas a caer mal. ¿Tú crees que tú vas a recibir bendición de Dios así? Cuando todo lo que andamos torcidos, así dice la palabra de Dios, que el Señor endereza nuestros pasos. Dios no anda torciendo, Dios no anda tirando, Dios anda levantando. Y el Espíritu Santo de Dios está ahí, es para mantenernos firmes y fieles viviendo para Cristo Jesús. Nadie puede obedecer los mandatos de Dios si no tiene el Espíritu Santo. El fariseo no lo tenía. No tenía el Espíritu Santo. ¿Qué hacía el fariseo cuando iba al templo? Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Y más, el publicano, estando lejos, ni quería ni se atrevía a alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Mas os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Un fariseo es una persona que confía en sí mismo. Sus obras, sus acciones es lo que le va a garantizar a él que le va bien. Y eso, hermanos, es algo terrible. El apóstol Pablo, que era un fariseo, ¿sabe lo que dijo él? Yo tenía muchas cosas en que confiar en la carne. Lo menciona en el libro de Filipenses 3. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente estimo todas las cosas como pérdida para ganar a Cristo. Lo que nos interesa, hermano, no es lo que podamos ganar por nuestros propios méritos, sino lo que Dios en su gracia y misericordia nos da a través del Señor Jesucristo. Esa es la obra. El fariseo era una persona así. Ahora uno se pregunta, ¿cómo se podía reconstruir esa vida? El Señor lo hizo con Nicodemo. Por la gracia de Dios, el Señor le explicó a Nicodemo que él tenía que nacer de nuevo. Y como el que no tiene a Cristo en su corazón no puede discernir las cosas del Señor, mire lo que dice la Biblia, si usted lo tiene abierto en San Juan 3, dice en el versículo número 4, dice: ¿puede acaso entrar un hombre por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? El nuevo nacimiento no es eso. Es una obra interior que el Señor hace. Dice en el versículo 9, respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puedes hacer esto? Y Cristo le respondió: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto?
Es una pena cuando usted le pregunta a ciertos religiosos cómo uno puede tener la vida eterna. Hágalo un día. No es para avergonzar a ellos, pero pregúntele a un religioso: venga acá, señor fulano de tal, ¿cómo puede una persona ir al cielo y tener la vida eterna? Y le van a dar tantas razones que, como dice la Biblia, ellos trataban de hacer un prosélito, y después que hacían todos los sacrificios para tener un prosélito, lo hacían más hijo del infierno que antes. Porque en la medida en que usted quizás está cerca de Dios y le dicen: mira, tienes que recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. No, pero también tienes que hacer esto, y después tienes que hacer aquello, y después tienes que hacer lo otro. Y mira, si tú haces eso, tienes que hacer aquello, y después tienes que hacer lo otro, y después tienes que añadir otra cosa. Y en la medida en que ustedes le van diciendo eso, usted se va acercando más a la condenación que a la salvación. En la medida que alguien le diga: no tiene que hacer nada, tú para salvación no tienes que hacer nada, solo ven a Cristo y recíbelo como tu Señor y Salvador, a usted lo están acercando a la gloria, porque esa es la obra preciosa. Por eso el ladrón en la cruz tenía allí a María, que estaba María como esa gran mujer allí acompañando a su hijo Jesús. Ahí en la cruz ella estaba. Allá estaba Juan, Pedro de lejito, pero estaba. Allá estaba el sumo sacerdote, estaban los fariseos, estaban todos allí. Pero este malhechor que estaba en la cruz se dio cuenta que necesitaba salvación, y no se dirigió a ninguno de ellos, sino al que tenía a su izquierda, a Cristo Jesús. Y le dijo: Señor, cuando tú vengas en tu reino, acuérdate de mí. Y el Señor le dijo: desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Nicodemo, más adelante nos dice la Biblia que él creyó en el Señor. Fue a Nicodemo a quien el Señor le dijo ese versículo tan precioso de San Juan 3, cuando le dijo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y lo que nos dice la historia es que realmente Nicodemo fue uno de los seguidores de Cristo, que Nicodemo recibió a Cristo como su Señor y Salvador. Miren San Juan capítulo 7, versículo 50. Aquí encontramos a Cristo, a Nicodemo, defendiendo al Señor Jesucristo. Cosa que solamente hacían sus discípulos, porque él creyó. San Juan capítulo 7, versículo 50. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye? ¿Y sabe lo que ha hecho? Respondiendo y dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Aquí encontramos a Nicodemo abogando en favor de Cristo, porque él había creído. Y mire lo que dice el libro de San Juan también, capítulo 19 y el versículo número 39. San Juan 19, 39. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes, como 100 libras. Y tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Aquí encontramos a Nicodemo haciendo lo que hacían sus más fieles creyentes en Cristo. Recuérdense que cuando Cristo murió fue él, pero también dice la Biblia que fue María Magdalena, fueron todas esas mujeres llevando eso. Usted recuerda también a aquella mujer, María, la hermana de Lázaro, que dice la Escritura que después en el libro de Juan capítulo 12, compró un perfume carísimo y lo puso en los pies de nuestro Señor Jesucristo, enjugó con sus lágrimas el perfume. Esta ofrenda de Nicodemo era una señal de que él se estaba identificando como un creyente. Y Dios, en su gracia y misericordia, Cristo reconstruyó la vida espiritual de Nicodemo. Y ya Nicodemo era un hijo de él. Porque ¿sabe qué, mi hermano y amigo? No hay manera de reconstruir nuestra vida espiritual que no sea por un encuentro personal con Cristo. San Juan 3 dice la Biblia que vino a Cristo de noche.
San Juan capítulo 7, Juan lo identifica como el que vino a Cristo de noche. Y San Juan 19, el que leímos, dice, también Nicodemo, el que había visitado a Jesús de noche. Siempre se nos enfatiza de que este hombre había tenido un encuentro salvífico con el Señor. Yo no sé usted, pero yo recuerdo haber hecho profesión de fe para Cristo cuando tenía 6 años. En la Máximo Gómez, esquina Paraguay, donde quedaba la iglesia. Y yo recuerdo, yo no tengo muchos recuerdos de mi infancia, pero yo sí recuerdo ese día que yo recibí a Cristo como Señor y Salvador. Yo no puedo recordar el día que nací físicamente, nadie lo puede recordar, pero el día que uno nace espiritualmente, uno no lo olvida, uno no lo olvida. Ese es un día especial, ese es un día que cada persona que va a hablar de nosotros ya lo conoce. Juan sabía de Nicodemo, el que vino a Jesús de noche. Años después, el que vino a Jesús de noche. Ese que tuvo ese encuentro, ese que nació de nuevo. Porque ese día glorioso se queda indeleble en nuestros corazones como el día que pasamos de muerte a vida. Y donde comenzamos a vivir una vida espiritual correcta con Dios. Y hermanos, eso es lo que Dios quiere. Yo conozco muchos cristianos que están viviendo su vida en Cristo como si tuvieran un día de nacido. Y todos nosotros los cristianos, hermanos, tenemos que aprender que el día que nacimos de nuevo, Dios tiene como intención que crezcamos espiritualmente. Usted ocúpese de su crecimiento espiritual. Ocúpese cada día de leer las Escrituras. Ocúpese de eso, de vivir una vida santa para Dios. El apóstol Pablo le escribió a los hermanos de Corinto y le dice, debiendo haber sido ya mayores, tengo que volver a hablar como niños en Cristo. Y a los de Hebreos le dice, debiendo de ser maestro, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar los rudimentos. Hay muchos cristianos que se han quedado como bebé. Un hermano de aquí de la iglesia, vive en Estados Unidos, me dijo, pastor, yo tuve un hermano que se murió a los 25 años. Y ese hermano siempre fue de ese tamaño. 25 años de ese tamaño. De ese tamaño. Nunca pasó de ahí. Usted lo oía llorar en la casa y decían, aquí hay un niño que está llorando. Y lo iba, un niño. Pero tenía 25 años y nunca creció. Yo no pienso que ninguno de nosotros aquí que somos cristianos queremos quedarnos así. Pero es una posibilidad. Si usted y yo no crecemos, no leemos las Escrituras, no nos comprometemos con el Señor, no nos sacrificamos para leer libros cristianos, orar, venir a la iglesia, a todos los cultos, edificarnos, usted tiene el riesgo de quedarse así. Y no es bueno, porque los hijos van a decir, pero papá, mamá tiene tantos años en el Señor, pero actúa como si no fuese. Porque si uno no crece espiritualmente, uno no va a ser una bendición para otros. La Biblia menciona que el Señor reconstruyó la vida espiritual de Nicodemo. Y solamente para que usted vea cómo el Señor restaura y reconstruye todas las cosas. Mire lo que dice el libro de Lucas. Lucas, el capítulo número 1. Si usted deja que Cristo reconstruya su vida espiritual, Él se va a encargar de todo. Créame que Él se va a encargar de todo. Él se va a encargar de todo. Lucas, el capítulo 1, versículo 15. Hablando de Juan el Bautista, dice Lucas 1:15 lo siguiente: porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Otra cosa que Dios reconstruye es nuestra vida familiar. No solamente nuestra vida espiritual, sino también nuestra vida familiar. Parte de la obra de la conversión dice, y hará que muchos se conviertan al Señor, y hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos.
Si hay algo, hermanos, donde más se ve el daño que hace el pecado en nosotros, es en nuestras relaciones familiares y matrimoniales. Por la experiencia pastoral que he tenido todos estos años, yo siempre ando mirando el corazón de la gente. No, que él me gritó, eso me dice que hay en su corazón. Que ella me maltrató, eso me dice lo que hay en el corazón. Que él no quiere saber de mí, que él hizo esto, que ella hizo lo otro, que mi hijo me dijo tal cosa, que mi hijo me dijo lo otro. Uno lo que está mirando, oyendo solamente es lo que hay en el corazón. Porque la Biblia dice, de la abundancia del corazón, habla la boca y sale todo. Sale todo. Y cuando Dios va a trabajar para crear matrimonios unidos y familias unidas, Dios trabaja en el corazón. Él hará volver el corazón. Él hará volver el corazón a los demás. Cuando una persona tiene su corazón centrado en sí mismo, pobre de los que se relacionan con esa persona. Pobre de los que se relacionan con esa persona. Porque no van a recibir beneficios, van a sufrir. Cuando yo veo personas que hacen sufrir a otro, me dice lo que hay en su corazón y me dice lo que no hay en su corazón. Y por eso dice la Escritura, Él hará volver los corazones de los padres hacia los hijos. Y podemos inferir también que hará volver el corazón de los hijos hacia los padres, que va a hacer volver el corazón del esposo a la esposa, que va a hacer volver el corazón de la esposa al esposo y viceversa, que va a hacer el corazón de unos a otros. Porque esa es la obra del Señor. Si Él ha de restaurar relaciones tuyas con alguien, Él va a trabajar en tu corazón. Y si tú dejas al Señor trabajar en tu corazón, tú verás cómo tus relaciones se van a arreglar. Esta mañana en la clase de escuela dominical hablábamos acerca del ejemplo de Abraham. Dice la Biblia que Abraham tenía a su sobrino Lot y que hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Una gran contienda. Y Abraham llamó a su hijo, era su sobrino, pero era como su hijo. Y le decía, mira, no hay altercado entre nosotros dos, somos hermanos. La razón por la que Abraham quería que todo saliera bien es porque él valoraba en lo profundo de su corazón la relación con los demás. Y hermanos, mire, lo único que para mí tiene mucho valor, porque ya no hay más nada en esta tierra que tenga valor, es mi relación con mi esposa, con mis padres, con mis hijos, con mis hermanos, con los hermanos de la iglesia, con mis seres queridos. Eso es lo único que vale en la tierra. Un carro, una casa, dinero, usted sabe que no vale. Nada vale. Lo único que vale es mi relación con esos seres que me aman y que para quien mi vida tiene sentido y la vida de ellos tiene sentido para mí. Y si tú no tienes un corazón donde Dios obra, tú no vas a disfrutar de relaciones buenas con los demás. Pero una de las obras del Señor es que cuando una persona se convierte de todo corazón a Cristo, Él hace, dice la Escritura, volver el corazón de los padres hacia los hijos. En la Biblia tenemos varios ejemplos. No lo vamos a buscar, pero en el libro de Lucas capítulo 15, versículo 18 al 24, habla de la parábola del hijo pródigo. Y es Cristo haciendo volver el corazón de un hijo hacia su padre. También en el libro de en el libro de Jueces 19, 1 al 6, es haciendo volver el corazón de un esposo a la esposa y el corazón de una esposa al esposo. Habla de un levita que su esposa le fue infiel y se fue, su concubina. Y dice la Biblia que él, después de 4 meses, fue a buscarla y ¿sabe lo que le dijo? En vez de recriminarle todo lo malo que ella había hecho, dice la palabra de Dios, y le habló amorosamente. Le habló amorosamente. Oí a alguien un día diciendo, es que yo quiero mucho a mi esposo, yo amo a mi esposo, para mí mi esposo es lo único en mi vida. Y yo le dije, ¿are you sure? Como dicen en inglés, ¿estás segura de eso? Porque la manera en que tú le hablaste no es amorosamente. Si así tú le hablas a la gente que tú amas, yo no quisiera que me amaras.
Yo no quisiera que me amaras. Cuando alguien ama y el otro falla, tú te das cuenta. Dice que el levita fue y le habló amorosamente. No le puso condiciones, le dijo: yo te amo, te perdono, ¿quieres volver conmigo? Y él le dice: perdóname, yo quiero volver contigo. A veces nosotros ponemos tantas condiciones que no es que estamos amando con el corazón, sino con la cabeza. Cuando tú le pones demasiadas condiciones a las personas que tú amas, es que tú lo amas con la cabeza y no con el corazón. Pastor, pero está el riesgo que lo vuelva a hacer otra vez. No está el riesgo que él o ella lo vuelva a hacer otra vez, sino también está el riesgo que tú lo hagas también. Aquí vino una mujer un día, años atrás, gente que no son de nuestra iglesia, y me dijo: pastor, mi esposo un día en el trabajo se manoteó con una, no pasó nada, pero se manoteó con una compañera. Y yo tengo 10 años, yo no puedo olvidar eso, pastor. ¿Pero hizo algo malo él? No. Es un buen hombre, sí, pero él se puso la mano. Bueno, no debió hacerlo. ¿Tú lo perdonaste? Sí. ¿Tú lo has olvidado? Hay un refrán por ahí que dice, ¿cómo a ver si me acuerdo? La mujer olvida, la mujer perdona pero no olvida. El hombre olvida pero no perdona. Y yo traté de ayudarle todo más que pude a esta buena mujer. Buena mujer. 3 meses después me dijo: pastor, quiero hablar con usted. Mi oficina estaba ahí. Yo dije: me va a hablar otra vez del pobre hombre ese. Y le digo yo: ¿me va a hablar de tu marido otra vez? No. Le voy a hablar de mí. Ajá, ¿qué pasa? Estoy enamorado de un hombre. Una mujer casada. Me atrae un hombre. Ayúdeme. Es más, le voy a decir quién es, no me diga. No me interesa. No quisiera saber quién es. No quiero verle. Porque me dijo que era de la iglesia. De su iglesia, donde iba, obviamente. No me diga. Yo le dije: por eso es que uno tiene que perdonar y olvidar, porque lo mismo que le pasó al otro, no estamos justificando, lo mismo que le pasó al otro te puede pasar a ti. Y este levita, dice la Biblia, fue y le habló amorosamente. Amorosamente. Génesis 45, Dios puede propiciar la reconciliación con hermanos. Esa es la historia cuando José y sus hermanos se encuentran. Dios propició esa reconciliación, esa restauración de una relación rota, muy rota entre ellos. Y en el segundo libro de Samuel, capítulo 14, habla de cómo Dios restauró la relación de un padre con su hijo, David con Absalón. Recuérdense que Absalón mató a su hermano Amnón, duró 3 años fuera, vino Joab y le habló y David le dijo: tráelo. Aunque después se rebeló de nuevo, pero capítulo 14 habla de la reconciliación de un padre, de Dios volviendo el corazón de un padre al hijo. En la Biblia está lleno de ejemplos de cómo Dios propicia reconstrucción, reconciliación, cómo Dios lo hace. Y si usted tiene una relación rota, lo único que usted necesita es decirle a Dios: Señor, obra en mi corazón. Trabaja en mi corazón. Trabaja en mi corazón. No le diga: trabaja en el corazón del otro. Dice: Señor, trabaja en mi corazón. Trabaja en mi corazón. Y trabaja en el corazón de otros. Y es como Dios obra. Por eso dice aquí: Él hará volver. Él hará volver. Él va a reconstruir esas relaciones. Porque, hermano, no hay nada que te llene de más. Yo no sé tú, pero no hay nada que llene a uno de más angustia que uno saber que está mal con su esposo, con su esposa. Hay gente que no duerme. Se acuestan por un lado y dan vuelta en la cama y vuelta por allá y vuelta. Oí de alguien que no, porque tú esto, hiciste lo otro. Y discutieron ahí. Entonces él agarró una almohada y se fue para otra cama. Y durmió en la otra cama. Y al otro día, cuando ella le está dando el café, le dice: pero tus ojos como que no dormiste. ¿Cómo voy a dormir? Me quedé dando vuelta en la cama y vuelta en la cama y vuelta en la cama. Y ella igual. ¿Tú crees que eso es lo que tú vas a ganar cuando tienes ese corazón duro así? No hay nada que le quite más la tranquilidad. La gente que ha caído en depresión, la gente que ha caído en ansiedad, la gente que ha caído en esas cosas es por situaciones serias no resueltas con seres que aman.
con seres que aman. ¿Y sabe por qué Dios no propicia muchas reconciliaciones? Porque Él ve el corazón. Si Dios sabe que tú vas a volver a lo mismo, no lo va a propiciar. Él dice la Biblia, no es que Él hará juntar al esposo con la esposa, no es que va a juntar a los padres con los hijos, no dice eso. O sí dice eso, no. Dice, Él hará que volver que el corazón. No es físicamente la reconciliación y la reconstrucción, es un asunto del corazón. Para que usted tenga una idea, David se reconcilió con su hijo Absalón, porque David tenía un buen corazón, era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero Absalón no se reconcilió con su papá porque no tenía un buen corazón. Unos años después, Absalón se rebela contra su padre y David sale huyendo de él. Y luego, cuando el hijo viene a atacar al ejército de los padres, David se quedó allá y le gritó así duro a todos los capitanes: traten benignamente a mi hijo Absalón por amor a mí. No importa lo rebelde que sea otro, si tu corazón está bien, tu relación con ese va a estar bien, aunque la de él no esté bien. Así le dijo él. Era un rebelde, quería matarlo, pero dice: trátenlo benignamente, porque tenía un corazón bueno. Esto no es asunto de lo que el otro me hizo. Esto es un asunto de lo que hay en tu corazón. Y ninguna reconciliación, reconstrucción, restauración de relación va a venir porque vaya donde un psicólogo y el psicólogo te diga: bueno, mira, si tú cumples con esto y esto y esto, recíbelo. Y si él no cumple con esto y esto y esto, no lo reciba. Y tienen que hacer un acuerdo y firmarlo. Yo sé por qué le digo todo eso. Eso fue lo que me enseñaron en la universidad cuando yo estudié eso. Tiene que hacer un acuerdo, tiene que hacer un contrato, fírmalo, una cosa para que se le dé sentido y después hacen una ceremonia y todo. No. Lo único que funciona es cuando se hace una obra en el corazón. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Dios es el que reconstruye nuestra vida familiar. Hay dos ejemplos más que solamente les voy a citar. Dios reconstruye también nuestra vida moral. En San Juan capítulo 8 le llevaron a Cristo una mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y se la llevaron a Cristo, ellos estaban ahí, la tiraron a Cristo con sus piedras en las manos. Y le dijeron: Señor, la ley de Moisés nos manda apedrear a tales mujeres, ¿tú qué dices? Y el Señor Jesucristo, ya usted conoce la historia, le dijo: el primero de vosotros que esté sin pecado, tire la piedra contra ella. Y todos se fueron. Y le dijo el Señor: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Hay alguno aquí? Le dijo: no, Señor. Le dijo: yo no te condeno, vete y no peques más. Yo estoy 100% seguro, aunque no lo dice la historia bíblica, pero esa mujer vivió la vida entera, que yo no creo que ni siquiera con una pestaña pudo haber tocado un hombre. Porque Dios en su gracia y misericordia, Cristo, la libró de las consecuencias de esos pecados. Y ahora estaba esta señora, en vez de llegar a su casa como solía hacerse, 4 personas que le llevaban 2 en los brazos y 2 en las piernas y tiraban en la puerta de la casa. Así era que hacía la tradición. Después que la apedreaban, tomaban el cuerpo de esa persona, 4 personas, la llevaban a la puerta de la casa y la tiraban ahí, tocaban, y cuando la familia abría, ahí estaba el apedreado. Y yo siempre pienso, cuando esa señora tocó la puerta, los hijos comenzaron a llorar, el marido comenzó a llorar. El hijo quizás de 15 años le dijo: papá, déjame yo ir, abrir. No, hijo, no. Métese al cuarto, yo no quiero que ustedes vean a su mamá así. La última vez que la vieron, no tenía ese aspecto. Una persona apedreada, tiene sangre, tiene todo amoratado, ya usted se imagina cómo desfigurado su rostro, para matar a una persona. No va a morir por golpes que quizás le den pedradas en el cuerpo, pero sí en la cara y en la cabeza. Y cuando fue el marido lleno de valor y abrió la puerta,
y estaba su esposa con vida. Y probablemente le preguntó, ¿qué pasó? Un encuentro con Cristo. Él no vino a condenar al mundo, dice la Biblia, sino para que el mundo sea salvo por él. Tú estás sentado ahí, sentada ahí, y tú sabes todos tus pecados. Pero Cristo no está aquí para decirte, tú eres una pecadora, tú eres un pecador, te vas a condenar, pobre de ti. Estos que están aquí, miren la carita, todos ellos son santicos, pero tú no, tú eres una pecadora. No, si me dan permiso te puedo contar la historia de muchos aquí. Para que sepas que Cristo no vino al mundo a condenar, sino a salvar. Y si tú te arrepientes de todo corazón, Jesucristo te va a salvar y te va a hacer una nueva criatura y te va a quitar todas esas cosas pecaminosas y malas. Tú la vas a aborrecer. La Biblia dice, hablando acerca de eso, lo siguiente: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni el embajador ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Dice la Biblia que esa gente no van al cielo. Pero oye lo que dice después: y esto erais algunos de vosotros. Esto erais algunos de vosotros. Hermanos, no tiene que decir que. Déjeme leérselo de nuevo. Dice: fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, los que se echan con varones, los ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores. 10 cosas. Y yo no quiero que ningún amigo levante la mano. Ningún amigo. Pero me gustaría que los cristianos que están aquí, que oyeron esas 10 cosas y pudieron identificar algo en el que hicieron en su vida antes de venir a Cristo, levanten su mano, a ver. Mírelo. ¿Usted cree que esto es una iglesia de santicos? No. Pecadores arrepentidos. Y oiga lo que dice: y esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido, ¿sabe qué? Lavados con la sangre de Cristo. Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. No le voy a pedir ahora que levante la mano, pero le pudiera pedir que levantara la mano y quizás no hubiese manos levantadas. ¿Cuántos de ustedes que levantaron su mano ahorita, no la levanten ahora, diciendo, una de esas cosas o varias de esas yo hice? Y que le puedo preguntar ahora, después que tú viniste a Cristo, ¿cuántos de ustedes, no levanten la mano, han vuelto a esos pecados? Probablemente nadie. Porque una vez que Cristo limpia, lava y santifica y justifica, ya nos aparta del pecado para siempre. Nos da la victoria. El Señor es el que restaura nuestra vida moral. Él la restaura, que es la que está siendo más dañada hoy en día. A veces cuando alguien se convierte, no siempre, pero muchas veces pasa eso, sobre todo en parejas. Yo les saludo, les felicito. A veces le llamamos por teléfono, le hablamos de la iglesia, o el hermano Ulises, o la hermana Uniris, o los que se encargan del discipulado, de seguimiento. Y normalmente, me pasaba mucho antes, que a las 2 semanas antes venía, alguien me veía y me decía: pastor, quisiera hablar con usted a solas. Y yo lo recibía en mi oficina. Déjeme decirle todo lo que yo hacía antes. Déjeme decirle todo lo que yo era antes. Me fascina ese momento. Pero lo que más me gusta es cuando dice antes, antes, antes. Me duele, hermanos, cuando tengo en mi oficina cristianos que todavía siguen haciendo las cosas de antes. Quizás no en esos pecados, pero su mal carácter. Todavía están viendo pornografía. Todavía están peleando y discutiendo con el esposo, con la esposa. Todavía son hijos rebeldes. No me agrada eso. Es bueno que antes sea antes para siempre. Solo Dios
Dice la palabra de Dios ahí en el libro de Eclesiastés, solo Dios restaura lo que pasó. Dios restaura y reconstruye tu vida espiritual, tu vida familiar y tu vida moral. Y hay un hombre llamado Zaqueo, que era un hombre que pedía los impuestos para el Estado y para él. Y cuando él se convirtió, dice la Biblia, Señor, si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Dios restaura nuestra vida social también. Nos hace personas dignas, leales, íntegras, porque eso es parte de la obra del Señor. Yo le doy gracias a Dios por la obra de salvación, de transformación y de restauración que Él ha hecho en mi vida. Y Dios quiere hacerlo también en la vida tuya. Solo tiene que decirle a Cristo, Señor, ven a mi corazón y sálvame. Y Él lo va a hacer. Y Él va a comenzar una obra de transformación y luego una obra de restauración o reconstrucción. Y por la gracia de Él, tú vas a poder disfrutar de todas sus grandes obras. Tú y yo, hermanos, tenemos que seguir orando al Señor para que tu matrimonio no sea como es, sino mejor. Para que tu familia, tu relación familiar sea mejor y no peor. Para que tu vida moral sea cada día mejor. Para que tu vida espiritual sea cada día mejor. Tenemos que trabajar con Dios. Él está ocupado en eso. El que comenzó la buena obra, dice la Biblia, la perfeccionará. Él cada día te ves y dice, hay algo que hacer con Él. Y sería bueno que no solamente sea una ocupación de Dios, sino que tú le digas a Dios, Señor, mano la obra, yo descubrí cositas en mi vida, tiene que venir a trabajar. Hoy es domingo, Señor, tienes cosas que hacer conmigo, Señor. Y yo tengo cosas que hacer, dime cuáles. Que todos estemos envueltos en que Dios nos dé crecimiento, nos dé transformación, nos dé restauración y que cada día, donde quiera que estemos, las cosas vayan mejor. Yo tengo 33 años, casi 34 años de casado. ¿Y cuántas veces he evaluado mi relación con mi esposa? Venía recientemente oyendo el programa de radio Caminando con Dios y pusieron un mensaje del pastor David Jeremiah sobre el matrimonio. ¡Wow! Y yo en mi carro manejando le decía, ay Señor, gracias por enseñarme esto, tengo que hacer esto en mi vida matrimonial. Y yo le puedo asegurar que nuestra vida matrimonial es una bendición ahora. Pero siempre hay algo más que uno puede hacer. Con mis hijos, tremenda relación con mis 3 hijos. Pero siempre descubro algo más que se puede hacer. 34 años como pastor. Y siempre descubro algo más que debo hacer en mi ministerio para perfeccionar, para que Dios trabaje. Hermanos, Dios está ocupado en nosotros. Vamos a ocuparnos con Dios. Oremos. Padre bueno y misericordioso, te damos muchas gracias en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias, Padre bendito y del cielo, por la obra preciosa que nadie puede hacer en nuestro favor y que tú estás dispuesto a hacer porque nos ama. Señor, gloria a tu nombre, por tu amor, por tu poder, por tu gracia y misericordia que tú, Señor, pone en nuestra disposición para nuestro bien. Te pido en el nombre de Jesús que tú estés obrando en cada corazón, en cada alma y en cada vida, para que la obra tuya se haga en estos instantes, se comience a hacer en estos instantes. Estemos conscientes de toda tu obra en nuestras vidas y nosotros podamos decirle a Dios, Señor, ven obra, sigue obrando Dios, sigue perfeccionando, sigue transformando, sigue limpiando, sigue arreglando nuestras vidas. Señor, toma control de cada alma y guía a cada persona en la decisión que tiene que hacer en su vida en esta hora. Así con sus ojos cerrados, cabezas inclinadas. El Señor te trajo a ti, amigo, y también a ti, a mí, hermanos, porque Dios siempre quiere hacer algo más. Hay algo más que hacer en tu vida y en la mía. Él nos hace consciente de eso. Hay algo que el Señor quiere hacer. Hay algo que Él está mirando que falta. Él quiere. Y solamente lo va a hacer cuando nosotros le decimos, Señor, ven hazlo. Ven hazlo.
Acudimos a su llamado. Zaqueo, date prisa, desciende. Y Zaqueo descendió. No lo pensó. Hermanos, amigos, cuando el Señor llama, no es tiempo para pensarlo. La salvación que Él quiere darte ahora a ti, como se la dio a Zaqueo, desciende, date prisa, porque es necesario que hoy pose en tu casa. El Señor quiere hacer una obra en ti y también en tu casa. Y tú sabes que Él es el único que puede poner en orden nuestra casa. Tanto nuestra casa personal como nuestra casa matrimonial o familiar. Quizás en esta mañana hay algo que tú dices: ay, Dios mío, yo quisiera pedirte de todo corazón que tú restaures esto en mi vida. Es algo que pasó, pero yo quiero que tú lo restaures. No veo esperanza, pero en ti sí lo hay. Y yo quiero, así mientras están con sus ojos cerrados, su cabeza inclinada, hacer una invitación especial a cualquier cristiano que se encuentre aquí, que dice: recuérdese que siempre tenemos lo que se llama el tiempecito de Ana. Después de la predicación, Ana fue al altar y derramó su alma delante de Dios. No se lo dijo a Elí ni a su marido nada, pero se lo dijo a Dios. Y cuando llegó a su casa, Dios se acordó de ella, y Dios no solamente le dio su precioso hijo Samuel, sino que le dio 5 más. Cuando ella pensaba que ya no había forma de recuperar su fertilidad, pero derramó su alma delante de Dios. Yo no sé cuál es tu situación en tu vida personal, moral, espiritual, económica, familiar, matrimonial, pero tú quieres que Dios haga una obra de restauración, de reconstrucción. Tú tienes a Cristo en tu corazón. ¿Por qué no vienes un momentito al altar y derrama tu alma delante de Dios? ¿Tienes algún problema de salud? Y tú quieres que Dios lo haga, díselo a solas al Señor. Él restaura, Él restaura, Él reconstruye, Él lo hace, Él lo hace. No tiene que decírselo a nadie, pero se lo puede decir a Él. A Él. Tú estás apartado de los caminos de Dios, tienes a Cristo en tu corazón, te has apartado y quieres que el Señor haga una obra, reconciliarte con el Señor. Ven aquí al altar y díselo al Señor. Cuán bueno es nuestro Dios. Pero Él solamente obra cuando uno se lo pide de todo corazón. El Señor sabe. Y si tú sabes, el Señor quiere ayudarte, pero solamente el corazón contrito y humillado Dios va a escuchar y obedecer. Si hay algún otro hermano o hermana que dice: yo quiero también, hay cosas en mi vida, en áreas que yo quiero que sea Él el que restaure, el que reconstruya, Él lo va a hacer. Mi amigo, mi amiga, habrá alguien aquí esta mañana que dice: pastor, yo no tengo a Cristo como mi Señor y Salvador. Sé que todo comienza cuando Jesucristo viene al corazón de una persona. Dios tiene mucho trabajo conmigo. Hay muchas cosas que yo quisiera que Él obrara en mi vida, pero sé que Él no lo hace hasta que yo no le pertenezca a Él. Y en esta mañana yo quiero aceptar a Cristo como mi Señor y Salvador. Quiero decirle: Señor, sálvame. Señor, perdóname. Señor, aquí está mi vida. Te la entrego a ti para siempre, para que tú la laves con la sangre de Cristo, para que tú la santifiques y la justifiques por la obra de Cristo y por el Espíritu Santo. En esta mañana quiero aceptarte como mi Señor y Salvador. Pastor, esa es mi decisión. Yo quiero aceptar a Cristo. Ore por mí. Déme ver su mano bien alta. Alguien así, un joven, una joven, un señor, una señora. Dios le bendiga, joven. Dios le bendiga. Hay mucho trabajo en la vida de nosotros y el Señor no lo va a hacer hasta que tú no te arrepientes y lo aceptes como su único y suficiente Salvador. Entrégale tu corazón a Cristo, pídeselo con tus labios. Alguien te va a acompañar en oración, pero eres tú que debe pedirle a Cristo salvación. No solamente le diga a Cristo que te ayude con algo. Él no trabaja, Dios no trabaja hasta que esa vida no le pertenece. ¿Habrá alguien más? Déjame ver su mano bien alta. Yo también quiero aceptar a Cristo como mi Señor y Salvador. Yo quiero recibir a Cristo como mi Señor y Salvador. ¿Habrá alguien más? Déjeme ver su mano. ¿Habrá alguien más?
Habrá alguien más, un joven, una joven, un señor, una señora. Yo quiero que Cristo venga a mi vida. Yo no quiero ser un religioso, una religiosa. Yo no quiero ser alguien que cree de Dios nominalmente porque los dominicanos creemos en Dios. Yo quiero decirle a Cristo: Señor, esta es una relación de salvación muy personal. Hazlo conmigo para tu gloria. Alguien más, déme ver su mano. Alguien más. Pastor, yo quiero recibir a Cristo. Yo quiero ser salvo o salva por el Señor. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Recuerda que por algún motivo el Señor te ha traído. Él te ha traído porque Él quiere obrar en ti.